Muy buenos días y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra peregrinación virtual. Hasta ahora hemos hecho un recorrido y seguramente hemos visto eh, muy poco de historia, un poco de geografía, tratando de ubicarnos en el contexto en el que pues tenemos las narraciones de la Biblia. Pero hoy que en nuestro recorrido estaremos terminando la visita en la ciudad del Cairo y saliendo hacia la península del Sinaí. Quisiera que nos centráramos un poco entonces en lo que atañe a nuestro propósito y es seguir la ruta de Moisés. Como pueden ver ustedes en la imagen, aparece dos lugares en letra grande, Sucot y Ramsés. Eh, Sucot es la región donde vinieron a morar los hebreos. En ese momento todavía no se les llamaba Israel como tal, sino los hebreos. Y, y vamos a ver cómo ellos se van a trasladar hacia la tierra prometida. La tierra prometida, voy a tratar de mostrarles con un láser, el camino más directo a la tierra prometida era bordeando la costa del mar Mediterráneo. Pero ¿qué pasaba en este camino que era más directo? Este camino, como dice la misma escritura, tenía gigantes, tenía unos pueblos muy fuertes y pues tengamos presente que el pueblo hebreo en ese momento era un pueblo con mentalidad esclava, no tenían experiencia militar, no tenían armamento. Así que llevarlos por este camino aparentemente más corto, aparentemente más directo, los iba a enfrentar a sus enemigos para los cuales ellos no estaban preparados. ¿Por qué? Porque ellos tenían primero que lidiar con sus propias dificultades, tenían que lidiar primero con sus propios conflictos, tenían que lidiar con su incredulidad, con sus temores, con su inseguridad. Es muy difícil que yo pueda enfrentar enemigos externos, es muy difícil que yo pueda superar adversidades o desafíos externos si no he podido superar, si no he podido crecer, si no he podido madurar, si no he podido recuperarme o restaurar áreas íntimas e internas de mi vida. Así que muy sabía el Señor que no se los lleva por el camino corto, directo, porque no iban a tener la capacidad de lidiar con situaciones fuera de ellos si no habían podido lidiar primero con situaciones internas. Pero quiero resaltar, o más bien me quiero centrar en algo, en unos puntos muy importantes que resumen un poco la experiencia, tanto en Egipto, a propósito, en la época de José, en la época de Moisés, en la época de los hebreos en Egipto, no era todo lo que hoy es Egipto. Por ejemplo, la península del Sinaí hoy pertenece al estado de Egipto, pero en aquel entonces la península del Sinaí pertenecía a otros pueblos, a los madianitas entre ellos, y Egipto era toda la parte que queda en el norte del continente africano, ¿sí? Así que cuando hablamos de que ellos salen de Egipto, están saliendo prácticamente de lo que hemos visto que era la ciudad del Cairo. Pero hay unos detalles bien interesantes que quiero resaltar en la experiencia, en lo que ya la Biblia nos habla de este camino que emprende Moisés con el pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Bueno, quedamos claros de que se van por la península del Sinaí, quedamos claros que ellos debían madurar, que ellos debían superar en una expresión común que hemos escuchado muchas veces, ellos debían permitir que ese Egipto saliera de sus corazones. ¿Qué y con qué tuvieron que lidiar ellos? Bueno, primero tenemos la salida de Egipto, que como les mencioné, inicialmente fue un refugio. Ellos llegaron allí porque había una hambruna. Ellos llegaron allí porque el Señor se sirvió de José para administrar, para cuidar los recursos y de alguna manera, pues fue un refugio. ¿Cuál fue el problema? Que se acomodaron en el refugio. Y esto es muy importante. A mí me deja una enseñanza, porque muchas veces algo que es un medio que el Señor utiliza para servir, para bendecirme, para servirme, eso que en un momento puede ser un medio puntual para una bendición, yo me puedo acomodar, yo puedo perder la visión, yo puedo tergiversarlo
Y lastimosamente, yo creo que muchas bendiciones nosotros, por rebeldes, por acomodados, por perezosos, por negligentes, lo convertimos en una maldición. ¿Y qué pasó con Egipto? Siendo una bendición Egipto, siendo un refugio, el pueblo olvidó el mandato del Señor que debía volver a la tierra prometida. De alguna manera el pueblo se quedó allí cómodo, tenían un espacio, podían pastorear, pero no contaron con que el plan del Señor no era que ellos crecieran y se multiplicaran en Egipto y se quedaran siempre en Egipto, sino que había una promesa hecha a Abraham, a Isaac, confirmada a Jacob, que iban a poseer la tierra prometida de Canaán. Así que pues como dice la historia del reino animal, cuando el águila quiere hacer que sus polluelos emprendan vuelo, pues les mueve el nido, ¿sí? Les genera incomodidad en el nido, los empieza a hacer pensar en que ese no es el mejor lugar. Eso pasó con Egipto, pasó de ser un refugio a un medio de esclavitud. Así que vienen las plagas. Bueno, entre esto está el llamado de Moisés, el llamado de Aarón, la confirmación de las promesas, pero ¿qué son las plagas? 10 plagas. Estas 10 plagas es la demostración. Acuérdense que es un pueblo que se había olvidado del Señor. Estoy hablando del pueblo hebreo. Se había olvidado de las promesas del Señor. Había perdido la confianza y la fe seguramente. El pueblo clamó y gimió por causa de la esclavitud, dice el libro del Éxodo, y cuando el Señor escucha este clamor, levanta a Moisés, pero seguía siendo un pueblo incrédulo, un pueblo con una mentalidad de esclavo. Las 10 plagas van a ser, no es demostrarle el poder a Faraón, porque Faraón nunca creyó, o sea, el propósito del Señor a través de Moisés y Aarón no era que Faraón creyera, como lo vemos en la Biblia. Faraón, por el contrario, día a día endurecía más su corazón. ¿Qué quería el Señor? Quería demostrarle a su pueblo sobre el cual había dado su palabra o con el cual se había comprometido a llevarle a una tierra prometida. Ese pueblo era el que quería y debía demostrarle de que Él era el Señor único y todopoderoso, que era más grande que Faraón, que era más grande que todo el poder que Faraón había exhibido seguramente al pueblo de Israel. Eso es el propósito fundamental de las 10 plagas: demostrar que no hay un Dios, que solo hay un Dios grande, todopoderoso, y que los podía en verdad liberarlos de la opresión. ¿Qué más tenemos en esa salida del Cairo o de lo que aquel entonces era Egipto? La Pascua. Acordémonos que cada familia debía sacrificar un cordero con unas características y que esas características iban a ser una imagen de lo que vendría más adelante: la Pascua, el sacrificio del cordero puro, limpio, cuya sangre iba a cubrir, iba a amparar, iba a favorecer al pueblo hebreo de morir, porque ellos con la sangre del cordero debían pintar los postes, el dintel de sus puertas, y cuando pasara la muerte llevándose los primogénitos, pasaría por alto. Por eso la palabra Pascua del hebreo Pesach es pasar por alto. Siguió derecho cuando identificó la sangre. La sangre se convierte en un elemento protector, en un elemento de redención, de liberación. La Pascua se convertiría entonces en la imagen, en la figura de lo que siglos después nuestro amado Señor Jesucristo haría al morir como Cordero Pascual, y cuya sangre cubriría nuestra vida y la muerte pasaría de largo por nosotros. Hablo de la muerte como separación eterna del Señor. Así que la Pascua es ese primer paso hacia el camino de libertad. Fue una noche extraordinaria, me imagino, llena de expectativa, también de asombro de lo que el Señor iba a hacer. Así que los egipcios sacan de Egipto al pueblo hebreo, los dotan, porque la Biblia dice que son dotados, y luego ellos emprenden un camino. Y quiero mostrarles, ojalá lo puedan ver. Bueno, hay algo, aquí estoy tratando de seguir el orden del libro del Éxodo. Aparece cuando ellos salen de Egipto, del Cairo, ellos salen en la noche, acordémonos que salen en la noche. eh, el Señor dota la columna de nube y de fuego. Columna de nube que se expresaba en el día, o sea, más bien se manifestaba en el día, y columna de fuego que se manifestaba en la noche. En el día la nube les protegía del sol,
pero también les estaba guiando en el camino. Lo mismo hacía la columna de fuego en la noche. Los protegía del frío, los abrigaba, pero también esa luz los orientaba y les guiaba por el camino. El Señor manifiesta su presencia a través de esta columna de nube y de fuego para proteger y guiar a su pueblo en el camino. Y se enfrentan con el paso del Mar Rojo. Ya les voy a mostrar un mapa para que entendamos la situación. Faraón despierta, digámoslo de alguna manera, y dice, ¿por qué dejé ir a los esclavos? Se arma, lleno de dolor, de ira, seguramente por la muerte de los primogénitos, y decide emprender la persecución a los hijos de Israel. Sale a perseguirlos con todo su aparato militar, y el pueblo de Israel se enfrenta en una encrucijada, porque por delante tenía el paso del Mar Rojo y por detrás venía Faraón. Aquí se enfrentan al primer gran desafío de la fe. ¿Y qué es la fe? Es una certeza, es una convicción de que lo que el Señor dijo, lo hará. Es una confianza y una seguridad plena en que las palabras del Señor son ciertísimas, verdaderas, y que Él en el momento oportuno actuará. Aquí es donde dice que Moisés levantó la vara y clamaba, y el Señor le dijo, nada, ya no es momento de clamar, ahora marchen. Y experimentaron, vieron esa manifestación portentosa de cómo el Señor abrió el mar y pudieron pasar en seco. Miren estas 5 cosas que encontramos en esta salida, en este paso del Cairo, de refugio a esclavitud, las plagas como manifestación del poder, de la gloria de que el Señor es único y todopoderoso, la Pascua como es el primer paso hacia la libertad, la columna de nube y de fuego como la protección y guía en el camino, y el Mar Rojo. Créanme, y los que han tenido la experiencia de atravesar el desierto del Sinaí, de hacer este cambio de pasar de Egipto a la tierra prometida, pueden de alguna manera, en condiciones muy diferentes, estas personas lo hicieron caminando, estas personas lo hicieron expuestas a muchas cosas, pero siempre la protección del Señor. Nosotros lo haremos de una manera mucho más cómoda, pero podemos percibir, entender y comprender un poco lo que a ellos les implicó. Miremos este mapa y aquí lo que les estaba mencionando, ellos vienen de Sucot, este brazo izquierdo, aquí vemos la península del Sinaí, que está bordeada por la bifurcación del Mar Rojo y tiene 2 golfos, uno y se conoce como el Golfo del Suez y otro como el Golfo de Áqaba. Ellos en la dirección que toman se encuentran con el paso del Mar Rojo más o menos a esta altura de la línea roja que está pasando, ¿sí? Y ellos se van a venir bordeando más o menos este brazo del Mar Rojo y van a llegar hasta el filo, digámoslo así, de la península donde se ubica históricamente el monte Sinaí y luego van a ascender de nuevo hacia la tierra prometida. Ellos entonces se van a encontrar con este obstáculo no pequeño, para traspasar y ver cómo el Señor confirma la victoria que les está dando sobre Faraón. Pero miremos qué más vino. Entonces, aquí estamos en nuestra peregrinación cumpliendo el día 4 y empezando el día 5, que es pasar, atravesar la península del Sinaí camino al monte Sinaí. Y quiero mostrarles un mapa porque pues gracias al Señor este paso a través del Mar Rojo hoy se hace de una manera diferente. Aquí vemos una imagen actual satelital del canal del Suez que hicieron creo que un siglo atrás, pues viendo este estrecho comunicaron el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y se hizo este canal. Si ustedes pueden ver mi láser, voy a pasarles más o menos la dirección en que se supone, se cree que el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Sí? Llegaron aquí un poco a esta punta y atraviesan en la parte pues un poquito más corta para seguir el camino hacia el monte Sinaí. Ahora, aquí tenemos a nuestra izquierda el continente africano, aquí tenemos a nuestra derecha el continente asiático. Cuando hacemos esta ruta estamos cambiando de África a
hacia y lo hacemos atravesando el canal del Suez por un túnel subterráneo que está por debajo del canal del Suez. ¿Qué nos indica esto? Que cuando pasemos del Cairo hacia la península del Sinaí, tendremos sobre nosotros el canal del Suez, ¿sí? Por encima estarán pasando los buques que van ya sea del mar Mediterráneo al mar Rojo o en sentido contrario. Ahora, ¿qué pasa pasando esta península del Sinaí? ¿Qué nos cuenta la Biblia? ¿Qué fue importante a través de este paso del Sinaí? ¿Qué es lo que vamos a recorrer? ¿Qué es lo que hacemos en este camino al Sinaí? Primero, Mara. Mara quiere decir amargura y dice que el pueblo empezó a quejarse, ¿sí? Desde que salieron empezaron a quejarse. Y la queja, sin duda alguna, trae amargura al corazón. ¿Qué pasó allí? Cuando fueron a tomar las aguas estaban amargas, ¿sí? Pero ¿dónde estaba en verdad la amargura de estas personas? Estaba en su corazón. El que tiene mentalidad de esclavo, lastimosamente ellos tenían mentalidad de esclavo, tiene una característica triste, lamentable, y es la queja. Se queja por todo. Si hay mucho, se queja. Si hay poco, se queja. Si llueve, se queja. Si hace sol, se queja. Si está solo, se queja. Si está con mucha gente, se queja. Y la queja trae amargura. Ellos estaban tan engañados y tan, digámoslo así, tan poco conscientes de la obra que el Señor estaba haciendo, que no reconocían, no podían reconocer lo que el Señor había hecho y lo negaban con la queja, ¿sí? No podían reconocer que el Señor les había salvado, que el Señor les había rescatado y empiezan a quejarse. Allí ocurre un milagro, el Señor le da una dirección a Moisés para que él pueda, digámoslo así, endulzar estas aguas amargas. ¿Qué más encontramos en el camino del Sinaí? El maná y el agua de la roca. El pueblo se quejaba, el pueblo pedía, y el Señor, como buen Padre misericordioso, también respaldando sus palabras, también respaldando su propia obra, ¿qué hace? Da pan del cielo, maná. Maná, la palabra maná es una pregunta. Maná es algo así como, ¿qué es eso? ¿Sí? Cuando ellos vieron caer algo del cielo, que lo describen como una masa que tenía un sabor agradable, además muy nutritivo, ellos cuando ven que está cayendo algo que no es lluvia, algo que es diferente, hacen una pregunta sencilla. ¿Qué es eso? Y de allí viene el nombre maná. Maná no quiere decir pan. Maná no quiere decir pan del cielo, porque la palabra pan es lejem, pero maná es una pregunta que los hebreos dijeron, ¿qué es eso? Y así se queda entonces el nombre a lo que cayó, que no sabían qué era y lo llamaron ¿qué es eso? Bueno, la verdad es ¿qué eso? Porque el verbo cero estar no existe en el hebreo. Y fuera de eso, el Señor, también de manera milagrosa, o sea, que del cielo caiga pan, imposible, pero que además de la roca salga agua en medio de un desierto y el Señor les proveyó. Y esta es la señal de la generosa provisión del Señor cuando yo emprendo el camino que Él tiene para mí. Cuando yo camino de su mano, cuando yo sigo sus pasos, cuando yo sigo su guía, el Señor se hace responsable de mí y voy a ver la generosa provisión en todo. Luego van a llegar a un lugar llamado Refidim, donde se van a enfrentar contra Amalek, y aquí hay algo bien especial. Dice que Josué iba en la batalla y Moisés levantó sus manos como intercesor ante el Señor, pero la batalla pasaba el tiempo y Moisés experimentaba cansancio. Y dice que cuando Moisés experimentaba cansancio y bajaba sus manos, Amalek prevalecía contra Israel. Pero cuando Moisés podía levantar las manos, el Señor iba delante del pueblo venciendo a Amalek. ¿Qué entendieron entonces Aarón? ¿Qué entendió Aarón? Que Moisés necesitaba ayuda, que necesitaban trabajar en equipo, que necesitaban juntarse, que necesitaban apoyar a Moisés. Entonces, Aarón y Hur
suben a la cumbre, cada uno toma una mano de Moisés, le levantan las manos y ya no era solo Moisés levantando las manos intercediendo, sino que tenía a su lado a Aarón y a Hur que le sostenían las manos. Cuando Moisés levantaba las manos con la ayuda de estos hombres, entonces lograron prevalecer y vencer el enemigo. ¿Qué nos enseña Refidín? Que la victoria se alcanza en unidad y en respaldo. Podríamos decirlo incluso en solidaridad. Cuando en vez de dividirnos, nos unimos, cuando en vez de discutir, de pelear, de criticarnos, nos unimos, cuando fortalecemos las manos del que está cansado, cuando entendemos que todos tenemos un papel que cumplir, el Señor da la victoria, el Señor bendice la unidad, el Señor bendice que nos amemos los unos a los otros. Eso dijo el mismo Señor cuando le expresaba a los discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. Tenemos entonces hasta aquí unas experiencias que seguramente vamos a tener, vamos a conocer en este paso desde el Cairo a través de la península del Sinaí, llegando al monte Sinaí. Aquí les dejo con esta imagen de la cima del monte Sinaí, donde se va a ver cosas muy especiales. Primero, esta es el primer Pentecostés que se da en la historia del pueblo de Israel, pero lo más importante es que allí el Señor le entregó a Moisés la Torá, la instrucción, la enseñanza, la guía, digámoslo así, la carta magna para que este pueblo naciente que venía de la esclavitud se sepa dirigir con sabiduría hacia el cumplimiento del plan que el Señor tiene para ellos. Así que con esto en mente, yo les invito a que oremos. Con esto en mente, yo les invito a que le presentemos al Señor nuestra vida en este cuarto y quinto día, ¿sí? En la realidad seguramente, cada día tendremos nuestra experiencia, pero en este cuarto y quinto día, que podamos ser conscientes de la salida de el pueblo de Israel que estaba esclavo y que puede salir hacia la libertad. Dígale, Señor, yo te pido que cada palabra que salga de tu boca genere en mí, Señor, restauración, sanidad y liberación. Señor, que aunque todo esto pasó un poco rápido hoy, que yo pueda detenerme de verdad en escuchar primero tu voz, en saber que tú tienes una promesa de bendición para mí, en saber que tú tienes un plan para mi liberación y que tú, Señor, en medio de este camino hacia la plenitud en ti, tú me vas a proteger, me vas a proveer, me vas a instruir, me vas a orientar, me vas a guardar, Señor. Yo te pido, por favor, que tomes mi mano, que me des la fortaleza y la fe para no sucumbir ante los desafíos que se presentan delante de mí y que aunque a veces me sienta entre la espada y la pared, Señor, como lo experimentó el pueblo hebreo, pues yo tenga la confianza que si me estoy moviendo conforme a tu palabra, simplemente vaya hacia adelante. Yo te pido, Señor, que me permitas comprender y entender cuál es esa tierra prometida que tienes para mí, ese lugar especial para que yo viva y experimente tu plenitud. Yo hoy te presento mi vida, la vida de mi familia, y quiero terminar este espacio pidiéndote, como dice el Salmo 122:6, por la paz de Jerusalén. Bendice tu casa, bendice tu pueblo, Señor. Ayúdales, por favor, que la paz, la restauración de tu pueblo, Señor, se dé y que desde Israel tú nos bendigas. Ayúdanos a seguir en este camino y que este camino de Moisés y del pueblo de Israel sea una realidad para nosotros de salir de la esclavitud que pudimos haber generado nosotros en malas decisiones y que podamos caminar hacia la libertad. Bendícenos, bendice nuestra ciudad, nuestro país, bendice nuestras familias y déjanos hoy caminar en medio del desierto. Tal vez algunos no estamos pasando por una situación desértica. En medio del desierto, danos el pan del cielo, danos el agua abundante, Señor, el agua viva. Sé tú hoy nuestra columna de nube, columna de fuego y evita, Señor, o más bien
Aparta de nosotros cualquier raíz de amargura, fruto de la queja, y que por el contrario en nosotros haya gratitud. Yo te entrego, Señor, mi vida, la vida de los que amo, de los que me aman, y te doy gracias por este nuevo día que comenzamos. En el nombre de Jesús. Amén.